¿En qué consiste el proceso de fecundación? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Cómo penetra el espermatozoide la corona radiada y zona pelucida? ¿Es lo mismo fecundación y concepción? El proceso biológico más complejo como es la fecundación humana, hoy lo trataremos en tu canal de Ciencia y Pedagogía. Buenos días. Soy su profesor Víctor Hugo, listo para esta nueva enseñanza. Buenos días, hoy en su canal de Ciencia y Pedagogía trataremos la fecundación humana. El proceso de fecundación se inicia con el contacto entre los gametos. Dicho encuentro ocurre habitualmente en la región de la ampolla que ocupa el tercio externo de la trompa uterina. Primero el espermatozoide penetra la corona radiada del ovocito hasta entrar en contacto con la zona pelúcida. Se genera en la cabeza del espermatozoide la reacción acrosómica que le permite entrar a la zona pelúcida. Tanto la cola del espermatozoide como enzimas de la mucosa tubárica contribuyen con la hialuronidasa acrosómica para abrirle el paso al espermatozoide por la zona pelúcida. Cita requerida: además de la hialuronidasa, otras enzimas del acrosoma pueden contribuir a la penetración de la zona pelúcida. Ciertas esterasas, acrosinas como la arrocina y la neuraminidasa. Se necesita más de un espermatozoide para lograr fecundar al ovocito. Efecto colaborativo. La red de la zona granulosa no es fácil de atravesar para un espermatozoide. Los espermatozoides tienen hialuronidasa para facilitar el paso hasta llegar a la zona pelúcida. Algunos espermatozoides van soltando la cápsula de la vesícula acrosómica dejando un camino. Es imprescindible poseer el acrosoma intacto para perforar el ovocito, pues sin acrosoma el espermatozoide no podrá atravesar la membrana del óvulo. Por lo tanto, se necesitan espermatozoides que liberen sus enzimas antes de llegar al ovocito para que éstas degraden la zona granulosa y así algún espermatozoide consiga llegar a la zona pelúcida con su acrosoma intacto y pueda entonces unirse al ovocito. Cuando el espermatozoide se encuentra con la zona pelúcida, se une a ella. Se produce entonces la reacción acrosómica inducida o la proteína ZP3. La membrana celular del espermatozoide se fusiona con la membrana exterior del acrosoma y el contenido se libera a través de unos poros. Las enzimas liberadas, acrosina principalmente, parecida a la tripsina, van disolviendo la zona pelúcida y permitiendo el paso del espermatozoide empujado por el flagelo a una velocidad de 1 micra por minuto. La zona pelúcida tiene 17 a 4.0 de grosor y los espermatozoides humanos tardan en atravesarla entre 10 y 30 minutos. La unión a la zona pelúcida es un paso decisivo de la fecundación. Cuando la reacción ha terminado, el espermatozoide está recubierto por la membrana interna del acrosoma. Este cambio es esencial para el contacto posterior con el ovocito. La zona postacrosómica entra en contacto con las microvellosidades del ovocito. A continuación se funden las membranas y entran en contacto los citoplasmas. El contenido del espermatozoide entra dentro del citoplasma del ovocito. Sin una correcta reacción acrosómica, la zona postacrosómica no entra en contacto de forma adecuada con el ovocito. Tanto la pieza media como el flagelo del espermatozoide pueden entrar en el ovocito. Tan pronto como un espermatozoide aborda el ovocito, se debe evitar la entrada de otro para evitar la polispermia. Esto se provoca con dos mecanismos. Primero, la unión dispara una veloz ola despolarizadora en el ovolema que altera la superficie. Una entrada masiva de iones de sodio positivos impide nuevas fusiones de membrana. En un bloqueo temprano, inmediato y transitorio. Segundo mecanismo, una segunda oleada despolarizadora provocada por iones calcio provoca el vaciado de miles de vesículas corticales al espacio perivitelino. Son lisosomas que contienen numerosas enzimas que endurecen la zona pelúcida. El endurecimiento impide de forma permanente la entrada de más espermatozoides y protege al cigoto. Es notable la capacidad que tienen los zooides para levantar el segundo bloqueo meiótico, que imposibilitaba al ovocito 2 a continuar con el proceso de meiosis. Una vez que el zooide penetra la zona pelúcida y toma contacto con la membrana plasmática del ovocito 2, se produce una intensificación del metabolismo respiratorio de esta célula, se forma el segundo cuerpo polar, que es una célula más pequeña y sin material genético. Producto de la conclusión del proceso meiótico. A partir del momento de la fecundación se restablece el número cromosómico y se define el sexo del embrión, según si el espermatozoide porta un cromosoma X o un cromosoma Y. Los ovocitos solo pueden llevar un cromosoma X. Es común la idea de que para fecundar a un único ovocito se necesita un solo espermatozoide. Se sabe que es necesaria la aportación de varios espermatozoides para poder fecundar un ovocito.
La hialurasa se secreta solamente si el espermatozoide llega a la zona pelúcida, pero a veces hay espermatozoides que llevan a cabo la reacción acrosómica antes de tiempo, de forma que van degradando el ácido hialurónico que rodea al ovocito, van despejando el camino a otros espermatozoides. Así pues, se necesitan varios espermatozoides para llegar a fecundar un único ovocito. Además, el movimiento hiperactivo conjunto se cree que también ayuda en la penetración en el ovocito. Después de haber ocurrido la fecundación, el cigoto, previamente llamado óvulo, cuando el espermatozoide hace el ingreso y se ha reanudado la metafase 2, comienza a experimentar una serie de sucesos como la segmentación. Si bien de unos años a la fecha se ha querido distanciar los términos fecundación y concepción para referirse como etapas distintas del proceso de gestación, los términos fecundación y concepción han sido considerados como sinónimos. En tanto que la palabra fecundación hace referencia a todo el proceso desde que los espermatozoides entran al útero, viajan y encuentran al óvulo. En cambio, concepción es el momento exacto en el que el espermatozoide entra en el ovocito y desencadena una serie de cambios que darán lugar al desarrollo del embrión. En el Diccionario Médico-Biológico, Histórico y Etimológico, editado por la Universidad de Salamanca, se define a la concepción como el comienzo del embarazo, abarcando la unión del óvulo y el espermatozoide, y en anidamiento o implantación del huevo en el útero. Su origen viene del latín, con unión, contacto, acción completa, cep coger, recibir, y tion acción. Fue una presentación de tu canal de Ciencia y Pedagogía. Será hasta la próxima edición.